prontos para iniciar. Javier se vino desde Buenos Aires para brindarles esta charla que se llama Cuando la automatización falla, y ya estaba pronto, así que vamos a recibirlo con un cálido y fuerte aplauso, por favor. Y Javier, el escenario es tuyo. Gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno. Bueno, ¿cómo están? Somos poquitos, pero buenos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas... Por ahí estamos muy enganchados con todo el hype de la IA y todo. Vamos a hablar un poquito de IA al final. Pero quería traer un poco esto porque es algo que nos viene pasando recurrentemente y me pareció interesante hacer una charla sobre esto, ¿no? Cómo cuando los procesos de automatización de pruebas, que se hacen mucho, no siempre agregan el valor que tienen que agregar y no siempre salen bien, ¿no? Uno dice a veces invierto un montón de esfuerzo y de tiempo y de dinero en esto y después no genera el valor que tienen que generar. Para hacerlo un poquito más ameno y que no suene muy aburrido, voy a contar un poquito una historia personal. Acá me voy a presentar. Esa es, creo, la mejor foto que encontré tratando de hacer esto. Tengo 52 años, para los que no me conocen, nací en Mendoza, vivo en General Rodríguez, en Buenos Aires. Estoy casado con Cecilia, tengo 2 hijos, Clara y Santiago, de 13 y 15 años, bastante complicados los adolescentes hoy en día. Estudié sistemas en el milenio pasado ya, en el 99 me recibí, después hice un MBA y ahí tengo algunos hobbies. Soy muy duro aprendiendo a tocar el bajo, toco el bajo bastante mal, entonces empecé a buscar otros deportes para hacer. Siempre de chico fui bastante malo con los deportes, la verdad, no era el mejor, siempre iba al arco, jugando al fútbol o defensor, y abandoné muchos años el deporte. Entonces, cuando cumplí 50 dije, este es mi momento, ahora que tengo el físico nuevo, voy a empezar a hacer otro deporte, y elegí uno bastante complicado que se llama kitesurf. No sé si alguno sabe qué es el kitesurf, ¿sí? Vos levanten la mano. 3, un montón, bueno, muy bien, no voy a tener que explicar tanto entonces. Y bueno, hace como 30 años ya, como se darán cuenta, tengo canas, que trabajo en tecnología. Y voy a contar un poquito una historia. Yo empecé a hacer kite hace ya casi 3 años. Es un proyecto y un proceso muy difícil de hacer, porque parece que uno tiene que tener mucha fuerza, que controlar mucho el barrilete, pero en realidad es un tema de técnica, es pura técnica, y es coordinación. Entonces me gustó la analogía como para poder contar una historia un poquito más interesante y hacer esa analogía con lo que es el proceso de automatización de pruebas. Este slide lo había puesto para los que no tienen ni idea qué es el kite, pero esto es un tipo haciendo kite en un lugar paradisíaco, ¿no? Nosotros los rioplatenses hacemos kite en Río de la Plata, que no tiene nada que ver con esto. Encontrás cosas flotando en todo el tiempo, sobre todo del lado de Buenos Aires, no tanto en el lado de Montevideo. ¿Y qué pasa, no? Acá había estos videos que van a ver este soy yo, digamos, tratando de aprender a hacer kite, ¿no? Y lo quería mapear un poco con dónde fallan un poco los procesos de automatización de pruebas, ¿no? Y traté de usar algunas fuentes confiables, ¿no? Más allá de nuestra propia experiencia. A pesar de que es un proceso crítico y que la automatización es una práctica que acelera mucho el proceso de calidad, muy pocas empresas o muy pocos grupos, equipos de desarrollo con QA tienen la madurez necesaria. Y nosotros lo vemos todo el tiempo porque en Crowdart tratamos de implementar prácticas de automatización, a veces los logramos, a veces no lo logramos, pero siempre apuntamos a eso. Y son datos reales, digamos, ¿no? Todos los datos que voy a contar son encuestas o reportes del mundo de calidad. ¿Cuántas veces escucharon esta frase, no? No, es la herramienta. No usemos Selenium, usemos Playwright. Charlie es fanático de Playwright. Y a veces no es ese el problema, ¿no? Muchas veces cambiamos de la herramienta, cambiamos la forma de hacer los tests, usamos IA ahora para hacer los tests automatizados, pero por ahí no cambia el resultado final. Y eso tiene que ver con la práctica de cómo se adopta, digamos. No es la tecnología que usamos necesariamente el problema. Y bueno, otras de las fuentes que encontré, tiene un par de añitos esto, pero me pareció que valía la pena todavía mencionarlos.
hay otros problemas, ¿no?, con hacer test automatizado, ¿no? Mantener el código, es un código más para mantener, digamos, además del software que estamos probando. El proceso de calidad y automatización muchas veces no está integrado, y ahora vamos a hablar más en detalle de eso, y a veces hay baja madurez, ¿no?, para diseñar las pruebas, ¿no? Muchas veces las pruebas automatizadas terminan siendo iniciativa de por ahí un QA que le interesa y que quiere hacer pruebas automatizadas, busca un framework que le gusta o que tiene más forks en GitHub y lo empieza a usar. Y esa es la estrategia de pruebas automatizadas. En muchas empresas pasa eso. Y bueno, los números lo reflejan, ¿no? Y este es el último, pero ya tiré 4 slides, ¿no?, con números horribles de por qué estas cosas fracasan, ¿no? Pero en esta encuesta del Work Quality Report de hace 2 años, el número que para mí es lapidario es el segundo, ¿no? 44% es el promedio global de automatización de pruebas. Si uno pensaría a esta altura del partido, estamos en 2026, tendríamos que tener más proyectos de software con automatización de pruebas integradas. Pero no pasa eso, digamos. O hay mucho esfuerzo, pero no se traduce después en números. Y acá vamos a tratar de entender un poquito cuáles son las fuentes del problema, ¿no? ¿A cuántos les pasó de ustedes que hacen... ¿Quiénes hacen automation acá, equipo? 1, 2, poquitos. 3. ¿Cuántas veces les pasó que los desarrolladores no participan en las pruebas automatizadas o no las usan? Digo, ¿no? Bueno, ese es uno de los problemas, pero no porque sean malos los devs, digo, creo que no hay una cultura en ese proceso, y ahora vamos a ver un poquito más de eso. ¿Y qué pasa? El QA viene aguantando y dice, bueno, todo lo que venga, todo lo que se construya, lo automatizo, y lo automatizo después. ¿Sirve para algo después eso? Muchas veces digo, bueno, voy a hacer una regresión completa después de automatizar, puedo usar esas pruebas, pero la realidad es que cuando voy al siguiente sprint, el software ya cambió, entonces mis pruebas automatizadas por ahí no terminan sirviendo. ¿Y el negocio le importa si automatizamos pruebas? Yo creo que no le importa mucho, ¿no? Mientras tenga un buen producto, ¿qué me importa si el QA automatiza pruebas? Entonces hay una desconexión en general, que es una de las principales causas desde mi punto de vista que hacen que estos proyectos fracasen. Y es el ownership, ¿está bien? Si no nos hacemos dueños todos de ese proceso, desde el negocio, el equipo de desarrollo, los PO, digo el negocio como los PO, ¿no?, que hoy en agilidad participan y mucho dentro de las células, ¿no? Sin un ownership compartido de que el proceso de calidad tiene que estar integrado, muchas veces es lo que genera esas fallas. Y acá, digo, creo que hay que hacer, ahora voy a citar a Claudia, que está acá adelante, que nos dio unas clases magistrales el año pasado en Argentina, y hay que definir un proceso para poder sostener esto, ¿no? No es necesariamente la herramienta, no es Selenium, no es Playwright, es cómo hacemos un proceso donde esté todo integrado y que tenga algunos atributos, ¿no?, para poder lograr que eso sea exitoso. Y acá me tomé la libertad de como describir 4 pilares que creo que son importantes al momento de definir un proceso de automatización que funcione y que agregue valor a un proyecto, ¿no? Primero es el ownership. ¿Sí? Perdón, me pasé una. Acá no es responsabilidad del QA que automatiza las pruebas, digo, tiene que ser responsabilidad de todos. Esto lo decimos hasta el hartazgo en todos los eventos. ¿La calidad de quién es responsabilidad? De todos en el equipo, ¿no? De todos, no de los QA, no del que automatiza, ¿sí? Pero en la práctica eso a veces no pasa, ¿sí? O muchas veces no pasa. Entonces no es un problema de un rol, no es un problema de la herramienta que uso para automatizar, o no es un problema de una persona o de un área, es del equipo completo. Y el equipo tiene que velar por eso. No todo se automatiza también, ¿no? Esto lo decimos miles de veces, pero muchas veces no analizamos qué vamos a automatizar, qué es crítico automatizar, si todo es crítico. Hace poco nos pasaba en un cliente bastante grande que tenía un portal web para venta de productos y para venta de suscripciones, y habíamos invertido, no sé, casi 3 o 4 meses de un equipo de 2 personas de automatización para automatizar el formato de los botones de la pantalla.
el color del font, el texto, qué distancia tenía cada botón. Y el proceso de checkout y de compra no estaba automatizado. ¿Por qué? Porque estuvieron haciendo esas pruebas que en realidad por ahí son importantes porque la imagen del sitio y la visual, el estilo, tiene que ser importante y validado, pero no es más importante que la funcionalidad, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema de entender a qué le damos criterio y qué automatizamos. Y otro punto importante es que todavía al día de hoy yo sigo viendo muchos casos donde todo lo que se automatiza es replicar lo que hace un tester a mano desde el frontend, digamos, ¿no? Y eso, obviamente, ahora con la IA es más barato, es más fácil de hacer, pero sigue siendo un mal approach para automatizar pruebas. Digo, hacer todo por frontend y no mirar el resto de los componentes, que ahora vamos a ver un poquito más, no es una buena estrategia. Yo cuando hablo del kite, no sé si ustedes vieron, los que conocen kite, si vieron videos en YouTube de lo que era un kite hace 10 años, digamos, ¿no? Los primeros kites eran una barra así larga, con un carrete en el medio que el tipo usaba para envolver el kite y se mataban, se hacían pelota, digamos, ¿no? Y los kites fueron evolucionando. En 20 años, lo que se usa hoy para hacer kite es un elemento muy avanzado tecnológicamente, pero que era muy básico hace 20 años, hace nada, digamos, ¿no? Y con las pruebas automatizadas creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay que entender qué arquitectura me sirve. No todas las arquitecturas son iguales, no todos los modelos de automatización son iguales, y hay que elegir dónde y qué automatizar. Y eso es un punto que para mí es súper importante, porque a veces se hace mucho esfuerzo en automatizar pruebas, y después no se logra el valor necesario. O esas pruebas por ahí no generan el feedback inmediato, ¿no? Tengo una suite de pruebas automatizadas de 2000 escenarios que hacen todo por frontend, pero tarda 8 horas en ejecutarse. ¿Está bien? Yo quiero hacer un deploy por día, no puedo esperar 8 horas a que corra una release, una regresión automatizada. Entonces hay que entender cuál es el mejor mecanismo, cuál es el costo que tengo para esas pruebas y qué valor me agregan al proceso de construcción, ¿sí? Si no agregan valor, las pruebas son una decoración, ¿sí? Es como un kite espectacular. Yo conozco muchos compañeros que compran el último kite que sale $3.000 y que tiene las velas del material más resistente y después no se pueden ni parar en la tabla, ¿no? Entonces, digo, es como comprarse un Fórmula 1 y no saber manejarlo. Hay que elegir adecuadamente, hay que balancear el costo versus el valor. ¿Les gusta esto? ¿Me ven acá? Qué lindo sería, ¿no? Estar integrado, que vayamos todos al mismo tiempo, que vayamos a la misma velocidad, que no nos choquemos uno con el otro. Tengo videos de gente matándose con el kite, horrible. Estos tipos son muy buenos haciendo eso. Pero fíjense la diferencia de metros que tienen entre ellos y cómo se mueven fluyendo, digamos, ¿no? No es que uno va en contra del otro, uno está esperando a ver que él termina hacia el otro, van fluyendo. Y eso es lo que deberíamos tener que lograr, ¿no? Que sea una parte integral del proceso de construcción de software, el proceso de calidad, incluyendo la automatización. Y la IA. Voy bien, ¿no? De tiempo voy rapidísimo, me parece. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿cómo impacta la IA en esto? Ya sabemos todo, ¿no? Charlie mostró unos agentes que hacen unas cosas de loco, programan solos, prueban solos. Hay algunos números ya del Dollar Report de 2024. Hoy la frecuencia de deploy se duplicó en la cantidad de código que se genera, ¿sí? ¿Qué pasó con los bugs en producción? No se duplicó, no bajó a la mitad la cantidad de bugs. Seguimos teniendo la misma tasa de problemas en producción, ¿sí? Entonces, ¿estamos preparados para que la IA nos empuje a esto? Digo, más deploy es más velocidad, pero también tengo más problemas si no acompaño esa velocidad. ¿Está bien? Ayer cuando el otro día armaba la presentación encontré esto que no lo conocía, la verdad, a pesar de que hago kite hace tiempo. Este tipo batió el récord en 2017, todavía nadie lo pudo batir, de velocidad de kite, porque hay varias disciplinas en kite, pero este tipo logró andar a 110 casi kilómetros por hora en un kite.
Obviamente esas son condiciones muy extremas y tenés que prepararte muchísimo para hacer esto, ¿sí? Físicamente, en el lugar donde tenés que ir, con la gente que te tiene que acompañar. Nunca se hace kite solo, los que saben de kite, nadie va a hacer kite solo, ¿sí? Y me gustó esta analogía porque el ritmo se va a acelerar. Me acuerdo que las chicas hablaban antes de que hoy por hoy, por más que nos resistamos, la velocidad va a cambiar, estamos en medio de un cambio, vamos a ir cada vez más rápido a desplegar software y probablemente con más problemas, vamos a multiplicar la cantidad de problemas que tenemos en el software. Entonces, tenemos que estar preparados para eso con nuestro rol de aseguramiento de calidad. Pero el modelo actual no escala mucho, ¿no? Porque siempre se habla de los devs, de la velocidad con la que construyen código y de lo rápido que hoy es desplegar. Sin ir más lejos, esta presentación la hice con Cloud Code, digamos, en 2 días. Sí, en otro momento me hubiera llevado mucho tiempo más hacer esta presentación, editar videos, ponerlos en este formato. Y la verdad es que si nosotros, desde el rol de calidad, no nos subimos, digamos, y entendemos cómo usar mejor estas herramientas de inteligencia artificial, probablemente nos lleven puesto, ¿sí? Nos va a llevar puesto el proceso, porque los devs ya están subidos a eso, creo la mayoría, o hay mucho ímpetu por usar estas herramientas. Y en el fondo nosotros, automatizando, construimos software también, no es que construimos algo distinto. Entonces, hay que subirse y saber usar eso para tener un esquema un poco más, algo más lindo, algo así, ¿no? Que yo pueda venir con el kite así y saltar a una isla, y flotar, y aterrizar y no matarme, ¿no? ¿A quién no le gustaría hacer esto? Espectacular. Pero bueno, si no tenemos un proceso ordenado en cómo integramos las pruebas, cómo usamos las mismas herramientas que los developers en cuanto a la inteligencia artificial, y si no hay un proceso por detrás, probablemente tengamos más caos. O sea, es más IA con más caos, no es más valor. ¿Está bien? Algo que se multiplica, si no se multiplica de forma ordenada, produce más caos. Entonces, vuelve un poco a este tema, ¿no? De tener ownership, de tener diseño, de tomar esto como una práctica más y que esté integrada dentro del proceso de construcción de desarrollo. La fotito linda que tenía antes ahora le agregué, ¿no? Van los dos a la misma velocidad, no va uno a los pedos y el otro tratando de frenarlo, ¿sí? Vamos a multiplicar mucho el código con la IA y mucho tipo de código distinto, mucho tipo de código que puede estar o no validado. Entonces tenemos que ampliar la capacidad de todo el equipo, no solo construir software más rápido y mejor con herramientas de inteligencia artificial, sino usar la inteligencia artificial para las pruebas también, ¿sí? Y acá les quería traer como algunos lugares donde hoy estamos nosotros, particularmente en Graudar, usando algunas de estas herramientas, pero que obviamente hay un montón de herramientas disponibles para hacer un montón de cosas que tienen que ver con el proceso de calidad, no solo tirar código y construir aplicaciones, ¿sí? O sea, obviamente que la generación de pruebas es lo más obvio y generar escenarios a partir de requerimientos, creo que la gran mayoría de los que está acá lo hizo, ¿no? Pero hay otras cosas más interesantes, ¿no? Como debuguear fallas, ¿no? Uno de los problemas más grandes que tiene la automatización es mantener ese código, que es difícil de mantener, es difícil de seguir al ritmo de cambios de la aplicación. En general, pasamos mucho más tiempo fixeando errores de la automatización por cambios en la aplicación que por bugs reales, digamos, ¿no? Entonces, ese costo, que es un proceso repetitivo, tedioso, de encontrar las diferencias y volver a arreglar esos tests automatizados para que vuelvan a ejecutarse y poder validar realmente lo que queremos validar, es algo que se puede bajar mucho. Como mantenimiento de suites para cambios de UI, que es lo que decía antes. El debugging es increíble. Hemos probado nosotros cosas analizando logs de ejecuciones de test automatizados y encontrado errores que nos hubiera llevado por ahí horas de leer logs hasta encontrar dónde estaba el problema. Automatización de escenarios con MCP. Charlie ha mostrado varias veces en sus presentaciones cómo el MCP de Playwright escribe código. Hay varios MCPs que hacen eso, pero es una herramienta más. No hay que escribir tanto código ahora y hay que subirse a esa.
Hace poco hicimos unos experimentos con clasificación de resultados. Nosotros tenemos a veces suites muy grandes de test automatizados que cuando corren, obviamente tenemos fallas y analizar la causa de la falla, la causa raíz de la falla, suele ser también tedioso, suele ser ir a buscar logs, ir a buscar problemas en el ambiente. Y ahí es un lugar donde leer 2000 registros de logs para encontrar cuál es la falla raíz es algo que la IA hace muy bien. Ya tenemos software que hace eso, digamos, que analiza los resultados y te dice, bueno, la potencial falla está acá y si querés la resuelvo, digamos, ¿no? Entonces, obviamente después hay que validar que esa resolución sea correcta, pero hay posibilidades de hacer eso. De la misma forma que un developer escribe código más rápido y fixea bugs más rápido, nosotros podemos fixear los tests automatizados de forma más eficiente. Así que bueno, les dejo esa... Me vieron al principio, ¿no? De la presentación. Ese soy yo. El año pasado pude pararme arriba de una tabla. La primera vez que agarré una tabla dije, esto es imposible, manejar una vela, subirte una tabla, pararte y navegar. Y se logra, ¿no? Es mucho esfuerzo y es mucha dedicación y coordinación. Me parece que el gran problema es coordinar. Y me parece que si logramos incorporar ese proceso con las pruebas automatizadas y con el feedback correcto, el diseño y las prácticas que mencionamos, podemos llegar a hacer algo como esto. Eso es todo.